El Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos al culto devocional de día jueves 26 de diciembre. Estamos transmitiendo en vivo para la Misión Cristiana Judá, Texas. Hoy sustituyo a nuestro pastor Eduardo Rodríguez Hernández. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Durán, hermano Fernando Durán. Bienvenidos. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo número 27, libro de los Salmos, el Salmo número 27. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Por favor, me acompaña para poder guiar la reflexión a través de esta porción preciosa y linda que nos ha dejado en este poema, este canto, el rey David. Dice la palabra del Señor, Salmo 27, versículo 1 al versículo número 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Lo que vemos primeramente es, bueno, oremos. Padre, gracias te queremos dar en esta tarde, noche, para todos mis hermanos que están conectados, Señor, y para nuestras familias también, acá en El Salvador, en Estados Unidos. Queremos dedicarte a través de esta oración, este culto, que nos puedas ayudar, que nos puedas bendecir, Señor, que siempre encontremos una palabra tuya, Señor, que sea suficiente para hablarnos, Padre. Señor, bendice de principio a fin esta reflexión, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre. Por favor, te lo suplicamos, bendice a nuestras autoridades, los pastores, donde estén, cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. El tema es, yo estaré confiado, y está basado en esa última parte del versículo número 3 que David exclama y dice, aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Entonces vemos la confianza que establece David, y es basada, y si lo podemos estudiar un poquito, en el versículo número 1, hay una declaración que él hace. Primeramente, él habla de Jehová como su luz, también habla de Jehová como su salvación, y también menciona que Jehová es la fortaleza de su vida. Yo creo que esto encierra un todo para nosotros cuando tenemos dificultades, cuando hay incertidumbre, y creo que ninguno de nosotros, aunque no tengamos situaciones tan difíciles como las que pudo experimentar David, de persecución, de muerte, creo que en algún momento dado nos sentimos afligidos, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que eh, hay personas que no quieren hacer daño, ¿verdad? Y también hay momentos en que hay incertidumbre acerca de lo que puede venir, ¿verdad? En este caso, un año nuevo para nosotros, siempre trazamos metas, pero también siempre hay temores, hay incertidumbres, como lo repito, de lo que va a pasar. Y en nuestra vida como creyentes, nosotros deberíamos de tener una confianza plena en lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Aunque estemos o no estemos en una situación difícil, nosotros debemos de encomendarnos siempre a Él y tener la seguridad de que si pasamos una situación difícil, penosa, de angustia, aún de muerte, por lo que sea, por una enfermedad o por una condición o una acción en la que nos encontremos en esa condición, debemos de confiar en el Señor siempre. Creo que David había entendido esa parte,
lo había experimentado con muchos quebrantos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, experimentado en quebrantos. Mas, sin embargo, él nunca desaprovechó la oportunidad para orar, para cantarle al Señor y también algo que es bien importante para nosotros, depositar toda la confianza. Y eso es lo que hace aquí Rey David. Primeramente, metafóricamente llama luz, ¿verdad? En contraste con las tinieblas al Señor. Creo que eso es bien importante porque establecer como luz al Señor, el Jehová mismo, lo dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 50. Si usted lo busca, versículo número 10, es importante que también usted corrobore las citas bíblicas junto con nosotros. Y dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 50, versículo número 10. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Primeramente aquí vemos que quién no puede entrar en una condición de dificultad, de oscuridad, por la razón que sea. Dice que nosotros debemos de confiar en el nombre del Señor, porque aquel que carece de luz va a encontrar en el Señor la luz. Aquel que está en tinieblas se debe de apoyar en el Señor para que el Señor resplandezca por nosotros. Bien, el Señor Jesús se llamó a sí mismo luz para nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8, versículo número 12, dice el Señor Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vemos al Señor también, al Señor Jesús presentándose como una luz para nosotros. Dios es nuestra luz, nuestro Señor Jesucristo es nuestra luz, ya que muestra el estado en que nos encontramos, bueno, por la naturaleza que nosotros tenemos en lo práctico. Debemos, podemos y debemos ser llamados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia esa luz, ¿verdad? Cuando nuestra luz muestra el camino, nos es más fácil para nosotros saber dónde debemos de caminar, pero también nos da el consuelo de caminar en Él, de que Él es la luz. Entonces Él va delante de nosotros, alumbrando el sendero, alumbrando la caminata de la vida en la cual nosotros nos hemos establecido como creyentes, como cristianos. Hemos aceptado la guianza de nuestro Señor Jesucristo y eso implica también que en nuestra caminata no va a faltar la luz porque Él es nuestra luz, nuestro camino en el cual nosotros debemos de caminar. Ahora, la luz también nos muestra los obstáculos que se encuentran en nuestro camino para que los podamos evitar. Las dificultades y las acechanzas del enemigo, las oposiciones que tengamos que encontrar, ¿verdad? Por medio de la luz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su ayuda, su respaldo, a través de nuestra oración, nuestra comunión con Él, nuestra comunicación y también a través del esclarecimiento, a través de su palabra, nosotros podemos enfrentar situaciones que sin el Señor se vuelven mucho más difíciles o peligrosas en el sentido de que podemos morir al no saber cómo responder a una situación difícil. Podemos llegar a situaciones angustiosas. Mas, sin embargo, acá vemos que la luz nos capacita para superarlos. Es solo a su luz que ahora nosotros es que estamos continuando en nuestro camino y es la luz que esperamos para nosotros tener, una luz que está siempre con nosotros, ofrecida como parte del Señor. También vemos que esa luz que es progresiva comienza a alumbrar nuestra vida desde temprano, cuando raya el alba, cuando sale. Es decir, cuando nosotros comenzamos esa vida como creyentes y que poco a poco va avanzando, nosotros también vamos logrando un poco más de luz. La luz nos muestra el camino, pero también muestra todas las imperfecciones que en la oscuridad no nos veíamos. También tiene esa doble función, porque si bien es cierto, el Señor nos muestra el camino, la luz también va mostrando
nuestra naturaleza y muestra en detalle todo lo que nosotros somos, cómo actuamos. Entonces se puede ver toda imperfección y toda condición de lo que nosotros somos. También vemos que David llama al Señor salvación, a Jehová lo llama salvación. ¿Por qué? Porque lo libera, es decir, en los problemas, lo libera de los problemas y es él su libertador, es decir, aquel que lo ha sacado de las condiciones difíciles en las cuales David se pudo haber encontrado y que él consideró que esas condiciones eran como lugares de esclavitud para él. Entonces, mi salvación es, en él estoy seguro. Mi salvación es por quien yo estoy seguro y también mi salvación es en quien seré salvo. Entonces, todo eso expresa mi salvación cuando David lo está diciendo, porque el Señor dice es la fuerza de la vida de él. El Señor es la fuerza de su vida, es el protector de su vida expuesta, que evita que le maten, por eso está hablando de estos, sostiene su vida, que también David entiende que es una vida débil y frágil. Él se entendía a sí mismo como una oveja y una oveja totalmente dependiente de su pastor. Por eso él decía, Jehová es mi pastor. Entonces, en esa condición, David sabe que es vulnerable a toda circunstancia, que tiene que ser guiado en el sendero, tiene que ser guiado al punto de alimentación, ¿verdad? Y tiene que ser guiado también al punto donde tiene que beber agua, tiene que ser guiado de regreso después de estar en los pastos, al lugar de refugio, al corral, al lugar donde se debe de mantener. Y es el pastor quien continúa con toda labor de cuidado en el sentido de no solo alimentarlo y no solo llevarlo al pastoreo, sino que también de verlo después de que no tenga enfermedades, que no se haga daño, protegerlo de las presas que puedan acechar alrededor del campamento, alrededor del corral donde él se puede encontrar. Entonces, él es protector, por eso es su salvador, porque él siempre va a estar expuesto. Nosotros siempre vamos a estar expuestos a peligros, ¿verdad? Aquellos que voluntariamente, por nuestra ignorancia, sabiendo las causas, también nosotros nos metemos, pero también aquellas en las que él nos protege, en las cuales nosotros somos sorprendidos muchas veces. Situaciones que no veíamos venir, mas sin embargo se dan. Dios puede protegernos ahí en esa situación difícil en la que nosotros nos podamos encontrar. Por eso dice que Él es el protector que evita que lo maten y también Él sostiene esa vida débil, frágil. El Señor la sostiene y la preserva en su existencia. Por eso encuentra David la salvación en el Señor. Eh, la vida para nosotros también, no solo la salvación para una vida eterna, sino que la salvación como protección para nosotros está en Cristo Jesús. Es a través de su Espíritu Santo que somos guiados a toda verdad, pero también somos protegidos. Hay ángeles que acampan a nuestro alrededor para protegernos y mantenernos preservados. Y el término salvación también habla de que somos cubiertos en salud también. Entonces el Señor es una salvación integral para nosotros, para nuestra alma, para nuestro, en el orden sería para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Eso es importante entenderlo, que a veces perdemos de rumbo, perdemos de vista, perdemos la dirección y no entendemos que en algunas situaciones difíciles, ¿qué está pasando? Nosotros debemos de saber que hay situaciones que tienen un propósito de parte de Dios, pero que tras cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, está Dios con nosotros para salvarnos y que también el Señor puede en su bendita bondad y misericordia hacer que no pasemos ciertas situaciones porque Él sabe que no podemos resistir. Mejor que nadie, Él nos conoce, sabe y entonces Él nos preserva de pasar situaciones de muerte
a las cuales nosotros en nuestra ignorancia nos podamos estar guiando. Quiere decir que el Señor tiene una forma integral de salvación para nosotros. Luego, también dice que es nuestra fortaleza. Es fortaleza en el sentido de aquella muralla de protección, aquella edificación en donde el pueblo, ¿verdad? De los pueblos antiguos, el pueblo de Dios se podía sentir seguro. David se sentía seguro y por eso en muchas ocasiones llama a Jehová, su Dios Padre, lo llama como su fortaleza, como torre fuerte. También una fortaleza en un lugar alto, él también lo llama a una piedra que está perforada, horadada, y es donde él se puede esconder, refugiar, lo mismo una cueva. Son fortalezas y él entiende perfectamente cómo son esas edificaciones, que las pudo ver cuando él andaba eh, en el pueblo, en el territorio de Israel, se pudo dar cuenta de cómo eran estas edificaciones, aún las que tenían sus enemigos, y él pudo darse cuenta de que eran fortificaciones en donde las personas se sentían seguras. Entonces él toma esa figura muy linda y él dice que el Señor es su fortaleza, donde él puede permanecer seguro, pero también es que Dios nos puede fortalecer. Esto habla de darnos a nosotros fuerzas. Esa es la gracia de Dios con su presencia, la que nos puede dar poder. Hay promesas de Dios de dar poder, darnos poder, de protegernos, de cuidarnos, y eso es importante. Eso él entiende que esa fortaleza inyectada por parte del Señor a su espíritu, a su alma y aún a su cuerpo en los momentos de debilidad, viene a través de la comunión con el Señor. Cuando él en la noche podía orar o cuando estaba en una situación difícil, huyendo en el desierto, aún en sus aposentos, en palacio, él podía recordar y darse cuenta de que definitivamente su fortaleza estaba en el Señor. Cuando él se debilitaba, él se podía sentir fuerte a través del poder de Dios. Y eso es lo que él está tratando de dar. Por eso él sabe perfectamente que el espíritu de él necesita del espíritu del Señor, y que él encuentra esa seguridad y esa fuerza, ese nuevo aliento, ese nuevo vigor que a veces sentimos que desfallecemos. Hay situaciones que nos pueden desgastar, hay situaciones que nos pueden llevar a una condición eh, que nosotros sintamos que estamos perdiendo la batalla en el sentido de que se nos están agotando nuestras fuerzas. Es normal también que biológicamente por edad nosotros vamos perdiendo el vigor de juventud, pero también debemos de tener ese cuidado de que también hay un vigor que podemos perder, sobre todo cuando no nos estamos alimentando espiritualmente. Ese vigor lo podemos perder a través justamente de la falta de comunión que nosotros necesitamos tener con el Señor. Esa reinyección, ¿verdad? Que podamos necesitar a veces, la estamos desperdiciando porque no nos estamos nosotros conectando con el Señor para que Él nos pueda dar esa fortaleza. Es importante que sintamos en Él esa fortaleza. Esto lo habla en el versículo número 1 del Salmo que estábamos leyendo cuando dice Jehová es mi luz, mi salvación. Y ahí mismo viene y él dice, ¿de quién temeré? O sea, se hace una pregunta, ¿de quién voy a tener temor si el Señor es mi luz y mi salvación? Y luego continúa diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, no hay persona que me pueda causar temor. Cuando yo he encontrado la fortaleza, es decir, esa edificación fuerte que me hace sentir seguro en el Señor. Luego viene él y habla de cuando se juntaron, en el versículo número 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron
y cayeron. Fíjese que lo que viene a continuación, después de decir que él tiene una confianza en el Señor como su luz, como su salvación, como su fortaleza, ahora David está diciendo que enfrenta personas empecinadas en hacerle mal, es decir, malhechores o también hacedores de maldad, se puede traducir. Fíjese que los compara con seres que están llenos de salvajismo, es decir, como animales que son capaces de devorar, como devora la bestia a su presa. Hay una hostilidad que él ha experimentado de adversarios, de enemigos. En el contexto David de su vida, vemos que experimentó sin causa alguno personas que no lo querían, lo odiaron. Otros por la forma de ser de David, pues también odiado. Y también otros porque el Señor lo eligió y lo llamó y lo ungió como el ungido de Jehová para desempeñar un rol importante para el Señor como rey, el ungido de Jehová. Entonces, estas situaciones, estos eventos que se presentaron en la vida de David, generó enemigos y creo que todos nosotros podemos hacer una reflexión también de nuestra vida y hay personas que por gusto, ¿verdad? Sin causa alguna, sin razón alguna, nos odian. En grupos sociales como los trabajos pueden darse, ¿verdad? De personas que nos odian por las razones que sean, algunas porque nos tienen envidia, otras porque nosotros dimos motivos también, ¿verdad? Porque también no somos santos, 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 sino que también a veces nosotros tenemos un carácter que puede chocar con otros. Pero bajo la perspectiva de David, había personas que realmente deseaban matarle. Tal vez ahora en trabajo no nos desean matar, pero nos desean que no nos vaya bien, o que lo perdamos, o que hagamos mal la labor, ¿verdad? Para poder tener que hablar en contra de nosotros. Todas estas situaciones difíciles que se nos puedan presentar, ese odio injustificado, es una situación que experimentó David. David enfrentó esto, una situación de enemigos, empezando primeramente por el rey Saúl en un principio. A la muerte de él habían enemigos, habían pueblos enemigos y se levantaron también dentro de las tribus de Israel enemigos de él, personas que nunca lo apreciaron, nunca lo valoraron y lo peor aún siendo el elegido por parte de Dios, nunca lo vieron como tal. Así que no nos debe de extrañar que en algún momento dado haya personas que nunca nos van a valorar, nunca nos van a apreciar. Van a haber personas detractores que nos quieren hacer daño. Tal vez ahora no matar físicamente, pero esperan que no nos vaya bien. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto, tener los ojos abiertos, pero también tener un grado de conciencia. ¿Qué es el grado de conciencia? David, ¿cómo enfrenta esta situación en la que se encuentra? Dos razones. Una dice por medio de la fe y la otra por medio de la adoración. Este canto, que es una oración, él siempre estaba pendiente de exponer su caso delante del Señor. Cuando habían injusticias, cuando él había cometido una injusticia también, él no le encubrió nada al Señor porque entendió perfectamente que el Señor todo lo sabía, todo lo conocía de él, que no podía ocultarse absolutamente nada debajo de la tierra, en la tierra o aún en los lugares celestes. No hay nada que se le pueda ocultar al Señor. Él entendió esto y sabía que había personas que lo detestaban, lo odiaban, ¿verdad? Pero él tiene una confianza, que es la fe. Tiene una confianza en que está en las manos del Señor y Dios le puede ayudar. Si Dios lo desea, le puede ayudar. Si una situación difícil se agrava en la vida de él, él entiende que Dios lo ha permitido. Entonces ese nivel de conciencia le daba tranquilidad a él para no estar desesperado ante una situación difícil,
ante una situación de muerte, él estaba confiado de que si estaba sucediendo algo era porque el Señor lo había permitido. Había que aprender entonces alguna lección de esto, había que encontrar un propósito en lo que le estaba sucediendo, pero él tenía esa fe puesta en el Señor, una fe suficiente, y por eso es que él está confiado en esto. ¿En qué? Fíjese que en el mismo Salmo dice, en el versículo número 2 al final, ellos tropezaron y cayeron. Fíjese que es enfático. Son ellos, no David, el que, el que los hace tropezar, sino que ellos solos cayeron, ellos solos tropezaron. Claro, no es ellos solos en el sentido de que no pasó absolutamente nada de parte de Dios. ¿Cómo no? Lo que está diciendo David es que Dios actuó en lugar de él. Dios tomó el asunto y esto es bien importante que lo entendamos porque casi siempre que estamos en una situación de injusticia, cuando nosotros vemos una injusticia en nuestras vidas, nosotros quisiéramos actuar, quisiéramos tomar el control de la situación o permitir que Dios nos vea, nos dé el poder para nosotros vengarnos de una situación así. Aquí David entiende que no tiene que hacer absolutamente nada. Dice, únicamente ellos tropezaron y cayeron. Es decir, cuando mis enemigos vinieron contra mí para devorar mis carnes, ¿verdad? Codiciosos, ¿verdad? Sanguinarios de devorarlo, dice él que estaban apuntando a su destrucción total, confiando en que llevarían a cabo ese plan de maldad, de destruirlo, de matarlo. Había deseo una situación de más allá que venganza, un revanchismo, un odio que tenían sobre David. Dice, ellos cayeron y tropezaron. No hubo que hacer nada de parte de David de golpearlos, sino que tropezaron. Es decir, por la voluntad de Dios, aquellos que habían levantado la mano contra David, ellos mismos tropezaron. Se sintieron tan confundidos, ¿verdad? Y esto solo puede venir de Dios, que se debilitaron y no pudieron continuar en su empresa, en su negocio de llevar esa maldad en contra del rey David. Esto me recuerda a mí aquella situación cuando trataron de tomar al Señor Jesús antes de llevarlo a encarcelar y que viniera el proceso de juicio y de crucifixión de él. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan, hay un momento en que el Señor Jesús es enfrentado al final de su oración, allá en el huerto del Getsemaní. Si usted me acompaña al libro, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 18 y versículo número 6, dice la palabra del Señor, cuando les dijo, le estaban preguntando, ¿dónde está Jesús? Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjese que era el poder de Dios actuando con solo decir yo soy. Ahí vemos cómo aquellos que estaban planeando hacer algo cayeron, eran los enemigos de Dios, eran los enemigos del Hijo de Dios. Mas, sin embargo, Dios sabe, eh, Jesús sabe que debe de cumplirse un propósito con ese sacrificio que él tiene que dar. Por eso se rinde. Mas, sin embargo, notamos que el poder de Dios es tal que con solo mencionar yo soy, cayeron. Ahora, no dice la escritura de una manifestación del Señor como Jehová a estos enemigos, pero cayeron, ¿verdad? Es el alcance que tiene, ¿verdad? Cuando hay un poder grande de parte de Dios. Él seguía confiando y seguía seguro en el poder de Dios y en la actuación, en el hecho de actuar, en la acción que Dios iba a realizar para protegerlo. Por eso dice también ahí mismo en el versículo número 3, si volvemos al texto del Salmo 27, versículo número 3, y ahí es donde se manifiesta la confianza del rey David, de David el siervo, de David el amado, donde dice, aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Mire qué lindo esto. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No es fácil esto. Esto no es de que hoy lo leí y ya mi vida cambia inmediatamente porque yo ya entendí a través de esta lectura. No, es una vida en donde David empezó a experimentar esta confianza en el Señor, una dependencia plena de Él, cuando Él iba aumentando esa fe, esa vínculo de amor y de dependencia, que es lo más importante. Cuando nosotros establecemos ese vínculo de dependencia de Dios. Así que ahí es donde en ese alcance de seguridad basada en esa fe, dice, sigo confiando, sigo seguro. Es decir, voy a estar tranquilo, ¿verdad? Porque aunque hayan ejércitos, miles, aunque tengamos enemigos, aunque tengamos aquellos que tal vez no nos atacan de frente, pero aquellos que murmuran, aquellos que planean a escondidas hacernos daño. Acuérdese que no solo hay enemigos físicos, quizás nosotros como iglesia experimentamos eso mucho, mucho menos. Más allá de alguien que un vecino, un compañero de trabajo no le caigamos bien, como lo expresaba, eh, es más difícil de tener un enemigo de que nos quiera matar así físicamente. Más sin embargo, entendemos por la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes y potestades en las esferas celestes, en los lugares celestes. Es decir, hay enemigos que sí quieren devorar mi alma, hay enemigos que sí quieren destruir mi vida, hay enemigos que quieren que yo caiga y me aleje de Dios. Entonces, estos enemigos, que pueden ser numerosos, ahí habla él, vean, pueden ser hasta miles. En el caso del Salmo número 3, si usted me acompaña, el Salmo número 3, en el versículo número 6, aunque vamos a leer todo el Salmo, en el versículo número 6, dice David en el versículo número 3, 6, Salmo 3, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Fíjese bien lo que está diciendo. No temeré a 10 millares de gente, miren, 10,000 gentes que estén ahí, que pusieran sitio contra mí. Sitio es rodear completamente y no dar oportunidad alguna para escapatoria, para poder salir, para poder ser librado. Dice David, yo no voy a tener temor en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está confiando en el Señor. Entonces, dice, mi corazón no va a tener temor por eso, porque no solo los ángeles del Señor acamparon alrededor de él, como lo hacen con todos los que todos nosotros que estamos en el Señor y que aquellos que nos quieren atacar, ¿verdad? El Señor puede poner ángeles a nuestro alrededor para que nos protejan, pero vemos que el Señor es capaz de levantar paredes, muros de fuego, muros de agua, hacer situaciones sobrenaturales para proteger a su pueblo de Israel, para proteger en este caso al ungido de Jehová, a David, y que también puede hacerlo a través de ahora del Espíritu Santo, la protección para nosotros, proteger nuestra vida. Entonces, David entiende eso y llega a esa confianza que él puede dormir tranquilo. Dice que situaciones mucho más leves nos quitan el sueño, ¿verdad? Cuando experimentamos un malentendido, una situación precaria, una situación difícil, a veces o tuvimos un roce o un cruce de palabras en un trabajo con alguna persona en la calle, a través del vehículo, en una tienda, lo que sea, personas que tratan incluso con palabras de hacernos daño, nos damos cuenta de que somos vulnerables por diferentes razones. Una, porque tenemos que confiar en el Señor y no seríamos capaces de contestar por igual, ¿no? Bajarnos al nivel de esa persona que nos está queriendo hacer daño. Entonces, bajarnos a una situación de dependencia total del Señor es bien difícil, una confianza plena en Él. David dice que Él va a estar tranquilo, aunque esté rodeado de enemigos.
¿Estaremos nosotros capaces, ¿verdad?, de poder estar tranquilos ante una situación difícil? Como les decía, hay situaciones que vienen, ¿verdad? Que nos pasaron en el día a día y hasta nos quitan el sueño, imagínense. Eh, Perdemos la comunión con el Señor, no nos podemos concentrar en una oración de confianza y de exponer delante de Dios nuestra confianza y saber que Él puede actuar como Él quiere, ¿verdad? Y que lo que pasó es porque Él lo permitió. Y lo que no pasó es lo que no, Él nos salvó, que era lo que hablábamos en el principio. Situaciones que no pasamos porque Él nos salva antes. Entonces aquí vemos esa situación. En el Salmo 3, fíjese que tome nota, es bien importante porque es un salmo que Él escribe después de una situación muy difícil cuando su hijo se vuelve su enemigo. Salmo. Eso solo para que usted tenga una referencia y lo pueda meditar hoy en la noche. Es lo que narra el segundo libro de Samuel en el capítulo número 15. Ahí hay solo le voy a dar así la generalidad, y es que Absalón ha comenzado ahora a hacer proselitismo, tiene malos consejeros, él está resentido con su padre por una situación, por una enemistad en la que se encuentra con su papá, y no se pone a pensar que es su padre, que es el rey, y él tiende a rivalizar el reinado. Se siente fortalecido por las personas que lo rodean, que son malos consejeros, quererle hacer daño. Y entonces, en esa situación, David pasa 2 noches difíciles. La primera noche, al enterarse de esto, que él está en una situación de desaliento, de decepción al saber que su propio hijo se ha levantado en contra de él. Y la segunda es cuando él toma la decisión de irse, porque él no quiere que haya derramamiento de sangre de inocentes, de aquellos que están siguiendo erróneamente a su hijo y de aquellos que se van a mantener fieles a él y que lo van a defender a muerte. Y entonces él dice que no ha sido levantado como rey de Israel para esa situación. Entonces él decide ceder el trono. Mire qué precioso es. Sabiendo que es el ungido de Jehová, sabiendo que le pertenece a él es capaz de desapegarse a ese reinado porque no quiere el derramamiento de sangre. Entonces, en esa condición, él compone este salmo muy precioso, donde dice, desde el principio, el Salmo 3, dice el encabezado de mi Biblia, Reina Valera, dice, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y dice el versículo número 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Vemos entonces, para ir finalizando, que él, ¿verdad?, huía de su hijo, pero el antídoto para este desaliento primero fue buscar a Dios, darse cuenta de que tenía que encontrarse con el Señor y exponer su caso, su situación. Busca esa ayuda divina en el Señor, y por eso es que puede conciliar el sueño en medio de una tempestad. Imagínense como el Señor Jesús podía dormir en medio de una tormenta, en una barca que se estremecía, que bamboleaba y que estaba con un peligro inminente de inundación, como lo experimentaron los discípulos. Él no se sintió así. Él estaba confiado porque él sabía que estaba en la voluntad de Dios Padre. Asimismo, David está en la voluntad, y por eso es que él no siente temor. Se recuerda también cuando el Señor Jesús
después de exponer verdades, después de predicar, se sintió él amenazado por la gente y entonces lo querían despeñar. Y él dice que lo llevaron hasta un lugar donde lo querían despeñar y él pasó en medio de todos y no pasó absolutamente nada. También, como último ejemplo, el criado de Eliseo sentía temor cuando se vieron rodeados de un ejército enemigo. Entonces Eliseo estaba tranquilo, estaba confiado y él quiso transmitir esa confianza a través de darle una visión espiritual, a una visión a su siervo, a su criado, para que viera que eran más los que estaban con él. Estaban acampando un ejército y que habían carros de fuego apoyándolo para que no les pasara absolutamente nada. Es decir, el profeta, el siervo de Dios, sabía que estaba en las manos del Señor y que no le iba a pasar nada. David sabía y estaba confiado en que no le iba a pasar absolutamente nada. Sí, el Señor Jesús estaba confiado y él sabía que todo se movía bajo la voluntad de su Padre. Usted debe de aprender en esta noche que debe estar confiado. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre y Él ha prometido a nosotros protegernos, guardarnos. Y si alguna situación difícil pasamos, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, vamos a tener la ayuda de Dios necesaria. No de muerte, sino que la ayuda necesaria para salir nosotros adelante. Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación. Dios es nuestra fortaleza y aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no debe de tener temor nuestro corazón. Que su corazón en esta noche no tenga temor. Confíe en Él, porque Él es nuestra confianza. Él es nuestra edificación, torre fuerte. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche y que usted ahora sienta esa confianza en el Señor. Y a través de la lectura, lea este Salmo 27 en completo, lea este Salmo 3 en completo, para que usted enfrente nuevos retos con la confianza plena en el Señor, de que el Señor está en todo. Buenas noches y que Dios les bendiga a todos.